Comenzamos. Muy buenos días a todos. Es un gusto retomar contacto con ustedes ahora a través de este medio. Unas breves palabras para agradecer al Estudio Ferrer Abogados y a CPA Ferrer, en particular a Verónica Rapfo, socia de Ferrer, a Jimena Ceballos y a Florencia Echeverría-Garay, ambas gerentes a senior de CPA Ferrer, por haber aceptado gentilmente la invitación de participar en este webinar. De más está decir que estamos siendo testigos de grandes cambios que seguramente a su vez esos grandes cambios también significan diferentes oportunidades. Nosotros desde la Cámara hemos recibido muchas consultas de empresas, de personas en general, de cámaras españolas amigas de América, de Europa en general, consultando con todo este tema de, bueno, cómo desembarcan los extranjeros en nuestro país. Es un tema de gran interés, no solo por el tema de países limítrofes, sino también de otras latitudes. Y la idea es justamente arrojar luz a través de estas expertas que nos van a acompañar en cuanto a, bueno, por un lado los aspectos migratorios, ¿no? Por otro, cuál es la situación de los empleados dependientes, o sea, cómo registrar a un extranjero dependiente y cuáles son también los costos y la aplicación de los convenios de seguridad social que tenemos. Y también tratar los aspectos fiscales, ¿no? Los diferentes aspectos de tributación aquí. La idea es que justamente nos iluminen sobre este tema y también que por el chat se va a abrir un espacio de preguntas donde se van a recibir las inquietudes. Trataremos de recibir la mayor cantidad por esta vía y sin duda las expertas van a quedar a disposición para hacerlo más adelante por otra vía. Agradecemos también la presencia de Paz Quesada, nuestra consejera comercial, nuestra nueva consejera comercial. Y bueno, adelante, Verónica, seguiremos muy atentos tu presentación. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, José Pedro. La verdad que es un placer para nosotros estar hoy acompañando este evento de la Cámara Española. Les agradecemos muchísimo la invitación. Y un poco juntos, la realidad es que estuvimos con la Cámara pensando un tema que pudiera ser de actualidad e interés, y este nos pareció súper apropiado, porque digamos que este tema está caliente, ¿no? Están los titulares de los diarios muy seguido en los últimos tiempos. Sin embargo, creo que vale la pena como mirar un poquito en perspectiva, porque esta es una tendencia, la movilidad de las personas, que ha venido crecientemente desarrollándose en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, nosotros si nos ponemos a ver, quizás vemos que las empresas son cada vez más globales, las grandes empresas, y la realidad es que dentro de esas empresas globales vemos cada vez más movilidad de los recursos y el talento, porque ya el talento no importa tanto dónde está, y hay una gran movilidad de esos talentos, y ha venido sucediendo eso. En algunas industrias en particular hay una mayor movilidad, ¿no? Típicamente las industrias tecnológicas, por ejemplo, han tenido esta mirada, pero también otro tipo de industrias más tradicionales. También en los últimos años en Uruguay, y cuando digo últimos, me retrotraigo capaz que 10 años para atrás, han habido grandes proyectos, ¿no? Grandes proyectos de inversión, grandes proyectos de infraestructura, que muchas veces requirieron la presencia de personal especializado. Como ustedes saben, los grandes proyectos, ahora tenemos, por ejemplo, una planta de UPM por delante, pero hubieron otras plantas, hubo una planta de ciclo combinado, hubo otros grandes proyectos de infraestructura, que muchas veces necesitan el conocimiento y la capacidad técnica que no necesariamente se encuentra en Uruguay, o por lo menos no la cantidad que se necesita para el proyecto. Entonces, esos grandes proyectos también han llevado a la movilidad de la gente. La movilidad de la gente por un plazo determinado, porque claramente cuando se termina el proyecto, estas personas, o sea, se van o participan durante un periodo determinado. Pero también
implica la venida de extranjeros a Uruguay. Y otro gran tema ha sido el creciente interés de personas físicas, ¿no? Y ya desde siempre había esa combinación, una combinación de mirada abierta a la inversión y de cómo poder invertir en Uruguay, con esto de la calidad de vida de Uruguay y el poder vivir capaz que más relajadamente, más tranquilos, en un medio diferente al que estaban acostumbrados o el que tenían en estos tiempos. ¿Qué pasa entonces con la pandemia? ¿Qué pasó en este año, no? Claramente nosotros lo que vemos es que esas grandes tendencias se aceleran, ¿no? O sea, todo esto, ¿qué pasó? La gente tuvo que ir a trabajar a sus casas, la gente empezó a valorar más desde dónde trabajaba. La situación sanitaria de Uruguay, como todos ustedes saben, y si nos seguimos portando bien, ¿no? Está mucho mejor que el resto de la región, particularmente con nuestros vecinos, la realidad o la diferencia es muy significativa. La realidad es que Uruguay ha sido siempre un país abierto a la venida de extranjeros y a la inmigración, pero ha habido un énfasis en esta apertura en estos últimos tiempos, y por otro lado ha habido una enorme difusión mediática. La realidad es que si ustedes leían los diarios de la región, y si nos vamos a Argentina sobre todo, hubo días enteros de difusión de estos temas con información bastante poco exacta, ¿no? Muchas veces los titulares lo que decían no era lo que correspondía, la información que daban no era la correcta, pero en el fondo lo que mostraba era el interés que había de ambos lados sobre este tema, ¿no? Hubo algunos pequeños cambios en los temas fiscales que tienen que ver con la posibilidad de convertirse en residente en Uruguay, que después los va a conversar con usted, Jimena, que fueron también muy difundidos y fueron muy llamativos para todos. Pero lo importante en esto es que nosotros, si tenemos que ver los temas migratorios, es que hoy Uruguay tiene las fronteras cerradas, ¿no? Y la realidad es que el gobierno lo que ha dicho, como todos ustedes saben, es que en principio durante la temporada, por lo menos, o sea que vemos varios meses por delante, se van a mantener esas fronteras cerradas. O sea que todos los ingresos a Uruguay, que muchas veces las personas hacían, ya sea para venir a trabajar una compañía, para poner un negocio, para venirse a vivir o lo que fuera, el ingreso a Uruguay es libre y después tenés que iniciar tus trámites migratorios. Hoy en día eso no existe. Entonces, una cosa que era importante recalcar hoy es cómo hoy podemos ingresar a Uruguay para poder después pensar en formalizar la situación migratoria, porque cualquier persona que quiera trabajar en Uruguay va a tener que tener formalizada su situación migratoria, y cualquier persona que quiera vivir en forma ininterrumpida y prolongada en Uruguay también la va a tener que tener solucionada. Entonces, hoy existe una regulación específica que ha dado, digamos, que da bastante trabajo y que es bastante artesanal. Hay un decreto que establece cuáles son las causales para que las personas puedan ingresar a Uruguay en forma extraordinaria. Estamos, por supuesto, hablando de personas no uruguayas ni ya residentes en Uruguay, porque ellos van a tener libertad de salir e ingresar del país sin problemas. Recuerdan que al principio de la pandemia había ciertas dificultades, pero eso tenía más que ver con la logística de los vuelos y las venidas sanitariamente cuidadas, pero no tenían que ver con la imposibilidad migratoria de ingresar al país. Entonces, este decreto que yo les nombraba tiene un montón de causales. Las causales, hay muchas que son muy específicas, ¿no? Alguien que viene conduciendo un camión, alguien que es un diplomático, hay muchas causales que son muy específicas. Pero en nuestra experiencia durante estos meses hay dos causales que son las más relevantes o las que han sido más analizadas y utilizadas eventualmente para ingresar a Uruguay. Y una primera causal son razones laborales o de negocios. Pero esto, como ustedes saben, Uruguay está priorizando el cuidado sanitario, y todos agradecemos que así sea. Y la realidad es que cuando decimos razones laborales o de negocios no es cualquier cosa. Se hace un análisis del caso concreto y entonces ahí va a depender. Por ejemplo, es muy sencillo cuando es, por ejemplo, alguien que tiene que venir como un expatriado a trabajar a una compañía, porque ahí la compañía se hace responsable y es la que demuestre de cara ante los organismos que correspondan, que en este caso en su momento participaba Cancillería y Dirección Nacional de Migraciones, también participaban otros ministerios dependiendo de la industria. Hoy ha ido hacia una simplificación en la que va a participar sobre todo Migraciones sobre este tema.
Pero ese es un caso muy fácil, pero después quizás otro caso podría ser alguien que quiere venir a hacer un negocio o que tiene una inversión, y ustedes habrán recibido varios llamados de personas que dicen, ah, no, pero yo tengo una inversión en Uruguay, yo tengo un apartamento que vale tanto, yo tengo una casa, yo hice esta cosa. El tener una inversión o un inmueble en Uruguay no habilita el ingreso a Uruguay. Entonces, eso es importante como explicarlo, la gente se tiende a enojar. Yo he tenido conversaciones con gente que me dice, no, pero ¿cómo? No puede ser, pero yo hace, no sé, 25 años que estoy trabajando ahí de esta forma y ahora no puedo ingresar. Bueno, la realidad es que las razones laborales y de negocios tienen que demostrar por qué esa persona efectivamente tiene que estar en Uruguay y esos temas de negocios o laborales no se pueden hacer a distancia. Y la segunda hipótesis es la reunificación familiar, y esta tiene que ser pedida por un nacional o un residente uruguayo, y sobre todo contempla la reunificación cuando hay hijos menores que vienen a vivirse a Uruguay, o cuando hay padres muy mayores que tengan que venirse a Uruguay. Es más complejo solicitar una reunificación familiar si no existen estas hipótesis. Como les decía, los trámites han ido evolucionando. La realidad es que el gobierno ha tenido que actuar rápidamente y ha tenido con una infraestructura y recursos limitados como tenía para estos temas, ha tenido que de repente ver la avalancha de solicitudes de interés, de manifestación de interés, de pedidos de inicio de trámites, y entonces ha ido adaptando las diferentes modalidades. Una vez que se ingresa a Uruguay, y bueno, como decíamos, sabemos que ya por la pandemia, por lo menos por la temporada en principio no va a ocurrir, la realidad es que para poder vivir tranquilamente por un periodo prolongado o trabajar en Uruguay, necesariamente vamos a tener que estar ok desde el punto de vista migratorio. Vamos a hablar ahora, muy cortito, en 2-3 minutos, lo que son los diferentes trámites que se pueden realizar, pero sobre todo lo que les queríamos decir, porque también hay mucha confusión y muchas preguntas sobre esto, es que ustedes vieron que se puso muy de moda o se habló mucho de ser residente fiscal uruguayo. Bueno, cuando hablamos de ser residente fiscal, Jimena en un rato les va a contar, estamos hablando de cumplir con determinadas condiciones objetivas que hacen que adquieras la calidad de residente fiscal uruguayo, pero nada tiene que ver con el ser un residente a los efectos migratorios, que es lo que vamos a hablar ahora. Sí, ser residente a efectos migratorios puede colaborar en algunos países, y dependiendo del régimen de dichos países, con el hecho que otro país entienda que podés dejar de ser residente fiscal en ese país, y como uno de los elementos que pide para que puedas dejar de ser residente en ese país, puede pedir o puede servir como prueba el hecho que tú tengas una residencia, ahora sí migratoria y no fiscal, en Uruguay. Entonces, para ir bien rápido, porque tanto Florencia como Jimena tienen un montón de información para compartir, la realidad es que a grandes rasgos tenemos 3 tipos de trámites. Uno es lo que se llama hojas de identidad provisorias. Esta es un trámite bastante más sencillo y rápido que el de las residencias, y que puede ser utilizado por personas que vengan a trabajar a una compañía en Uruguay por menos de 6 meses en el año. ¿Vieron todos esos casos de personas que vienen por un proyecto determinado o para cumplir un contrato específico? Bueno, en esos casos, esta hoja de identidad provisoria es un trámite más sencillo, y además con esta hoja de identidad se puede tramitar con la persona en el exterior, y si tiene tramitada la hoja de identidad provisoria, aún durante la pandemia va a poder ingresar a Uruguay. Luego va a poder permanecer a los sumos 6 meses. Es renovable la hoja de identidad provisoria, pero al año siguiente. Entonces, dependiendo en el momento del año que se tramite esa hoja, capaz que va a poder permanecer más tiempo, porque al año siguiente da para tramitarlo de nuevo. Pero eso es como un caso a caso y un análisis caso a caso. Después tenemos las residencias, que en realidad lo que me gustaba separar para que se queden como con un gran concepto es que tenemos las residencias Mercosur, que son las residencias que aplica a los países del Mercosur, pero también a los países asociados, y cuando queremos acordar es casi toda Sudamérica. O sea, casi todos los países de Sudamérica entran, son elegibles para poder tramitar una residencia Mercosur. ¿Qué tiene de bueno la residencia Mercosur? Y bueno, su trámite es más sencillo que el de la residencia que es para el resto de los extranjeros. ¿Por qué? Porque no se les exige la demostración de medios de vida, y tampoco hay un control de la permanencia en Uruguay
tan cercano como hay en la residencia para extranjeros. Entonces, en el caso de las residencias Mercosur, como decíamos, van a poder aplicar todas las personas de países de Mercosur o agregados. Es un trámite que implica que hoy en día se puede iniciar con la persona en Uruguay, por lo tanto que la persona va a tener que lograr un ingreso extraordinario a Uruguay y después tramitarla, porque otra forma de iniciar la residencia es a través de los consulados uruguayos, pero la realidad es que algunos consulados debido a la pandemia no están funcionando y hay consulados, como es el de Argentina, que están totalmente desbordados, y por lo tanto intentar iniciar una residencia hoy por ese lado puede llevar meses y es súper complejo. Entonces, si las personas tienen la posibilidad de ingresar, si es que existe alguna de estas posibilidades de ingreso extraordinario, van a poder hacerlo de esa manera. En la residencia, para el resto de los extranjeros que no son Mercosur, es un trámite un poco más complejo, un poquito más largo, que requiere, como les decía, sobre todo la identificación de medios de vida, que es algo que no se requiere en las residencias Mercosur. Para todo esto hay un montón de documentación que hay que tener, son documentos, por ejemplo, como una partida de nacimiento, que bueno, que tiene que tener una legalización, que tiene que estar apostillado, y un montón de detalles que claramente no es el contexto ahora para conversarlos, pero con gusto, cualquiera que tenga una duda, después sí lo podemos hablar más en detalle. Así que bueno, si te parece, Florencia, capaz que vos podés arrancar a explicar un poco cómo se formaliza desde un punto de vista laboral, de seguridad social, en Uruguay, cuando viene un extranjero a trabajar. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Bueno, buenos días para todos. Como comentábamos, vamos a explicar ahora, bueno, la parte formal del registro de empleados extranjeros como dependientes, la aportación y, bueno, la aplicación de los convenios de seguridad social en el caso de los traslados temporarios. Primero que nada, debemos mencionar que los empleados extranjeros deben ser registrados localmente, igual que cualquier empleado nacional. Deben así registrarse en el Banco de Previsión Social, en la planilla unificada de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en la póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Banco de Seguro del Estado. ¿Qué pasa si un extranjero aún no tiene su documento de identidad cuando va a comenzar a trabajar? Bueno, como bien dijo Verónica anteriormente, todo extranjero para trabajar en Uruguay tiene que regularizar su situación migratoria, pero puede suceder que al momento de ingresar a trabajar, si bien comenzó el trámite, no tenga la cédula emitida. En ese caso, el empleador puede registrarlo como empleado, siempre y cuando se tenga la constancia de que el trámite migratorio ha sido iniciado y está en curso. ¿Qué pasa en ese caso con la cobertura de salud? Bueno, en principio todos los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los empleados locales, pero cuando nosotros damos de alta a un empleado extranjero con su pasaporte, porque aún no ha conseguido su cédula de identidad uruguaya, no va a ser beneficiario de las prestaciones de BPS. Entonces no va a tener la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud hasta que cuente con la cédula de identidad. En el caso de dar el alta con cédula de identidad directamente, pasan a ser beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y por lo tanto eligen el prestador de salud que deseen y pueden realizar la afiliación directamente. En el marco de formalizar la relación laboral, otro tema que me gustaría mencionar es el contrato de trabajo, que si bien el contrato de trabajo no es obligatorio en Uruguay, es una buena práctica común entre las empresas, ya que esto permite incluir cláusulas de confidencialidad, de no competencia, de no limitación de la jornada cuando corresponde, políticas específicas que la empresa tenga a nivel global o que quiera implementar, y beneficios adicionales a los que existan en Uruguay por las normas laborales generales. Es importante tener en cuenta a la hora de armar el esquema de compensaciones, los costos que existen en Uruguay y los beneficios laborales, que adicionalmente al sueldo tenemos el pago del aguinaldo, la licencia y el salario vacacional, que es para el mejor goce de la licencia, y también la existencia de los consejos de salarios. Los consejos de salarios son órganos de negociación colectiva, integrados por representantes del gobierno, de las empresas y de los trabajadores, y allí se establecen aumentos mandatorios de salarios que pueden tener lugar 1 o 2 veces al año, dependiendo del grupo de actividad donde se encuentre clasificada la empresa.
También es importante tener en cuenta que los consejos de salarios establecen sueldos mínimos por categoría para para los diferentes grupos de actividad, así como también a veces beneficios específicos por rama adicionales a los beneficios generales ya existentes. Por lo tanto, son todos temas que se deben tener en cuenta a la hora de armar un paquete de compensaciones para un empleado que llega a Uruguay. Vamos a mencionar rápidamente las tasas de aportación. Si bien existen obviamente varios giros, vamos a hablar de industria y comercio, que es lo más extendido, y también luego de la industria de la construcción, ya que como mencionó antes Verónica, han habido y hay hoy en día proyectos de gran envergadura y muchos proyectos donde la aportación principal es la construcción y donde también llegan empleados extranjeros a trabajar. En lo que es industria y comercio, como ven ahí en pantalla, tenemos, por un lado, tenemos los aportes patronales y personales, el aporte jubilatorio con un 7,5% patronal y 15% personal. Esto tiene un tope que son más o menos unos $4.300 hoy en día. Por lo tanto, las remuneraciones que superen ese tope van a aportar solamente sobre el tope. Luego tenemos el aporte al FONASA, Fondo Nacional de Salud, con un 5% por el lado patronal y diferentes tasas de aporte personal. El 3% es la tasa básica y luego se va incrementando de acuerdo a la situación personal del empleado. Es decir, si tiene hijos menores a cargo o mayores de 18 años con discapacidad y o cónyuge a cargo. Por lo tanto, las tasas varían en función de la carga familiar. Luego tenemos el Fondo de Reconversión Laboral con un 0,10%, tanto en el caso patronal como personal, y el Fondo de Garantía de Créditos Laborales con 0,025% de aporte patronal. Vamos a ver ahora el caso de la industria de la construcción, que tiene la particularidad de que para el personal que trabaja en obra existe un aporte unificado, como verán ahí, desglosado por aportes patronales, personales, cargas salariales para el pago de licencias, salario vacacional y aguinaldo, Seguro Nacional de Salud, la prima del Banco de Seguros del Estado, y un aporte que es temporal para financiar una partida extraordinaria que se le pagó a los empleados de la construcción en el marco de la pandemia del coronavirus. Se suma además un porcentaje de aporte a la Caja de Profesionales Universitarios de 4% o 2%, dependiendo si se trata de obras de arquitectura o de ingeniería. Como verán, el aporte unificado de construcción es mucho mayor a lo que es la aportación en industria y comercio, porque allí se incluye no solo la prima del Banco de Seguros del Estado, sino además los montos, las cuotapartes para el pago de licencias, salario vacacional y aguinaldo, que lo paga el Banco de Previsión Social directamente a los empleados de la construcción. Es importante destacar también que el aporte unificado de la construcción es de cargo del titular del inmueble o de quien posee los derechos reales o posesorios. Adicionalmente a este aporte unificado, tenemos otros aportes patronales y personales. Pasamos, Jimena, a la próxima, ahí está, si los pueden ver. Es el adicional de FONASA, que es el mismo régimen que comentábamos en industria y comercio, el Fondo de Reconversión Laboral y de Créditos Laborales, y luego 3 fondos de la construcción que tienen tanto aporte patronal como personal. Bueno, vamos a comentar ahora cómo aplican los convenios de seguridad social en lo que refiere al traslado de trabajadores entre un Estado y otro. Uruguay ha suscrito convenios de seguridad social con varios países, uno de ellos es con España. Existe un convenio de seguridad social firmado entre Uruguay y España y un acuerdo para la aplicación del mismo. Cuando lo que prevé el convenio de seguridad social para el traslado temporario de trabajadores es que un trabajador de uno de los estados partes puede trasladarse al territorio del otro y seguir amparado a la legislación del país de origen. Es decir, por ejemplo, si un trabajador viene de España a Uruguay, puede seguir amparado en la Seguridad Social española, realizar los aportes en España y recibirá su retribución en España.
Para ello hay que hacer un trámite, por supuesto, que inicia en el organismo de enlace, o sea, en el organismo de seguridad social español, en este caso, por ejemplo, donde se presentan los formularios correspondientes y el organismo español envía al Banco de Previsión Social en Uruguay toda la documentación correspondiente. Una vez que el sector de convenios internacionales del Banco de Previsión Social en Uruguay aprueba dicho traslado, la compañía local está en condiciones de dar el alta de ese empleado con un código especial vínculo funcional 32, que implica que el empleado está trasladado, amparado al convenio de seguridad social, por lo tanto en régimen de traslado temporario, y que no pagará contribuciones de seguridad social en Uruguay. Es importante mencionar que esto no exime de la registración, o sea, el empleado va a estar igual registrado en el Banco de Previsión Social, en la planilla de trabajo, ahora vamos a ver lo del seguro también, simplemente que va a aparecer con un sueldo cero y con el código especial que indica cuál es su vínculo funcional al amparo del convenio. Como los empleados en esta... Es importante destacar también que, por supuesto, el trámite debe iniciarse en el país de origen antes de que el empleado venga a Uruguay, ¿no? con la antelación suficiente. Como estos empleados no realizan aportes de seguridad social, no van a tener tampoco la cobertura médica local. Por lo tanto, es necesario que cuenten con una cobertura privada mientras estén trabajando en territorio uruguayo. En cuanto al seguro de accidentes de trabajo, en principio todo empleado en Uruguay debe estar incluido en la póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Banco de Seguros del Estado, pero en el marco de los convenios de seguridad social hay ciertos casos donde se prevé que puedan tener un seguro de accidentes de trabajo de origen, pero bueno, esto deberá estudiarse caso a caso y analizarse cada caso particular para ver cómo proceder. En cuanto al plazo y prórroga, estos varían de un convenio a otro, pero en el caso de España, el plazo máximo es de 24 meses, con opción a prórroga cuando existen los argumentos suficientes, y para solicitar la prórroga se debe hacer con 45 días de antelación al vencimiento del plazo establecido inicialmente. Si llegado el vencimiento no se ha prorrogado y el empleado sigue trabajando en Uruguay, va a pasar a ser un empleado común con los aportes correspondientes. Es importante también que la prórroga se solicita en el organismo de enlace de donde está amparado el trabajador, o sea que en este caso se solicitaría al organismo español, que se vuelve a comunicar con BPS para dar la autorización de prórroga. Otro régimen que nos parece importante mencionar, porque tiene también particularidades en cuanto a la aportación de seguridad social, es el régimen en zona franca. Las empresas que están en zona franca tienen un cupo máximo de extranjeros. La norma establece que tienen que tener un 75% de ciudadanos naturales o legales uruguayos, por lo tanto queda un 25% de cupo de extranjeros, que puede solicitarse que pase a 50% en el caso de las empresas de servicios. Los extranjeros en zona franca tienen la posibilidad de renunciar a la aportación de seguridad social, para lo cual deben hacer esta renuncia por escrito, y quedan eximidos de pagar aportes de seguridad social localmente. Esto es independiente del Banco de Seguros y del tema fiscal que veremos más adelante. Otro de los costos, bueno, si bien se deduce del salario del trabajador, pero bueno, a tener en cuenta entre las contribuciones e impuestos locales, es el impuesto a la renta por trabajo dependiente. Aquí tenemos el impuesto a la renta de las personas físicas, IRPF, e impuesto a la renta de los no residentes. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto de carácter anual, por el cual se realizan anticipos mensuales, donde el empleador actúa como agente de retención, y se pagan tasas que van del 10% al 36% sobre franjas progresivas de ingreso. El impuesto a la renta de los no residentes tiene una tasa fija del 12%, y si bien Jimena va a ahondar en estos temas y cuándo corresponde pagar impuesto a la renta de los no residentes o impuesto a la renta de las personas físicas, cuándo se configura la residencia fiscal, nos parece importante mencionar que respecto al tema de zona franca que mencionamos recién, aquellos extranjeros que presten servicios en zona franca y que hayan renunciado a la aportación de la seguridad social podrán optar por tributar IRNR, impuesto a la renta de los no residentes. En caso de que configuraran la residencia fiscal, tendrían que pagar IRPF para las rentas que perciban fuera de zona franca.
pero por el trabajo dentro de zona franca, siempre que hayan renunciado a la Seguridad Social uruguaya, podrán optar por tributar y remediar. De todas maneras, ahora Jimena va a repasar estos conceptos más en profundidad y va a explicar en detalle cuándo se configura la residencia fiscal, cuáles son las condiciones y demás aspectos tributarios. Hola, buen día para todos. Gracias, Florencia. Bueno, ahora continuando con la presentación, en esta tercera parte de la charla vamos a estar enfocándonos en lo que son los aspectos fiscales. A efectos de ordenar un poquito la presentación, voy a estar hablando en primer lugar en lo que refiere a la residencia fiscal en Uruguay, cuáles son las condiciones para que extranjeros puedan obtener la residencia fiscal en Uruguay, y en segundo lugar, qué impactos tiene esto a nivel de la tributación de las personas físicas, tanto en lo que hace a las rentas del trabajo como a las rentas del capital. Luego voy a referirme al régimen de tax holiday o vacación fiscal, que es un beneficio fiscal que se les otorga a los extranjeros que obtengan la residencia fiscal en el país. Luego vamos a comentar alguna particularidad que tiene el convenio de doble imposición para prevenir la evasión fiscal y evitar la doble tributación vigentes actualmente entre Uruguay y España en lo que hace a los servicios personales dependientes. Y por último, algunos comentarios finales importantes a modo de conclusión. En lo que respecta a residencia fiscal, como ustedes saben, este es un tema del que se ha estado hablando mucho en los últimos meses. Esto se debe básicamente a que en junio de este año el gobierno dictó un decreto a través del cual se flexibilizaron las condiciones para que extranjeros puedan obtener la residencia fiscal en el país, como una forma de incentivarlos a que tomen la decisión de venir a instalarse al país con sus familias e invertir en el país. En esta misma línea y en forma complementaria, el gobierno también estableció una extensión de los beneficios fiscales para extranjeros, permitiéndoles durante cierto periodo de tiempo no tributar por rentas mobiliarias provenientes del exterior. Pero entrando en lo que es residencia fiscal, la norma establece cuáles son aquellas condiciones para que un extranjero pueda obtener esta residencia fiscal en el país y convertirse en contribuyente del impuesto a la renta de las personas físicas. Alcanza con que se verifique alguna de las condiciones para poder obtener esta residencia. La primera de ellas tiene que ver con un aspecto meramente temporal, que es exigirle a la persona permanecer más de 183 días en el año en territorio uruguayo, salvo que la persona acredite tener residencia fiscal en otro país. Otra de las formas en la cual un extranjero podría adquirir o configurar la residencia fiscal en el país es que radiquen en territorio nacional alguna de estas tres cosas que voy a mencionar. Tener en territorio nacional el núcleo principal o la base de las actividades de la persona física. Esto es así cuando la persona obtiene rentas en Uruguay de mayor volumen de la que obtiene en otros países, o tener establecidos en el país la base de intereses vitales. Esto se presume que es así cuando radican también en el país su familia, es decir, el cónyuge y los hijos menores de edad. Y la última tiene que ver con establecer en el país la base de intereses económicos. Y este punto está relacionado a lo que tiene que ver con inversiones en empresas, inversiones en inmuebles, y es al respecto de este punto que se establecieron algunas flexibilizaciones, que básicamente lo que se hizo fue bajar el nivel de inversión requerida y establecer en contrapartida algún requisito o condición, como por ejemplo para el caso de las empresas, poner la exigencia de la contratación de personal, es decir, de generación de empleo, y en lo que hace a la inversión en inmuebles, establecer una presencia física mínima en el país que antes no se requería. Vamos a entrar bien en este punto, que es respecto al cual se introdujeron los cambios. Entonces podemos plantearnos una situación previa a este decreto 163 de junio de este año, el cual establecía dos hipótesis para configurar la residencia fiscal por base de intereses económicos. Una de ellas era tener una inversión directa o indirecta en empresas por un valor mayor a $4.800.000, y se exigía que esa empresa en la cual los extranjeros estaban invirtiendo tuviera alguna actividad o algún proyecto declarado promovido en el marco de la ley de inversiones.
En lo que respecta a la inversión en inmuebles, se establecía la condición de tener una inversión por arriba de $1.600.000 y no se exigía para los extranjeros que realizaran estas inversiones ningún tipo de presencia física mínima en el país. Respecto a estos dos puntos, a partir del decreto se incorporan dos nuevas hipótesis, es decir, que se mantienen estas dos hipótesis que comentaba anteriormente y se agregan estas dos, que básicamente lo que hacen es bajar el volumen de inversión requeridas. En lo que hace a la inversión directa e indirecta en empresas, se pasa de $4.800.000 a $1.600.000. Se exige que sean nuevas inversiones, es decir, que no cuentan inversiones que se puedan haber hecho en el pasado por este valor, y se exige que esa empresa genere al menos 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia y a tiempo completo. Y en lo que hace a la inversión directa en inmuebles, se reduce también el monto de inversión, pasando de $1.600.000 a $375.000 aproximadamente. También se exige la condición de que sean nuevas inversiones y en este caso se agrega, sí, un requisito de presencia física mínima en el país de 60 días. Como les decía, de verificarse alguna de estas condiciones, el extranjero puede adquirir o obtener la residencia fiscal en el país. Ahora veamos cómo impacta esto a nivel de la tributación de las personas físicas. Las personas físicas, es decir, los extranjeros que obtengan la residencia fiscal en Uruguay, van a ser contribuyentes del impuesto a la renta de las personas físicas, IRPF. En cambio, los no residentes que obtengan rentas de fuente uruguaya van a tributar el impuesto a la renta de los no residentes, IRNR. Ambos impuestos, es decir, tanto el IRPF como el IRNR, se basan en un sistema dual de gravamen a las rentas. ¿Qué quiere decir esto? Que gravan por un lado todo lo que tiene que ver con las rentas del trabajo y por otro lado las rentas del capital. En lo que hace a las rentas del trabajo, como ya nos anticipaba Florencia en su presentación respecto a los costos salariales, el impuesto a la renta de las personas físicas sobre rentas de trabajo es un impuesto que se aplica aplicando tasas progresionales sobre tramos de renta, las cuales van del 10 al 36%, y existiendo un mínimo no imponible de aproximadamente unos $9.000 anuales. En cuanto al cálculo del impuesto, se permiten algunas deducciones de algún determinados conceptos que están específicamente previstos en la normativa, pero los cuales son muy limitados y siempre el cómputo se hace en una proporción del 8 o 10% dependiendo de los ingresos nominales de la persona. En cambio, los no residentes que van a tributar IRNR por las rentas de trabajo de fuente uruguaya que obtengan, van a tributar este impuesto, el cual se aplica sobre las rentas del trabajo aplicando una tasa fija en todos los casos del 12%, y en lo que hace al IRNR no se admiten deducciones a diferencia de lo que comentaba recién para el IRPF. Esto en lo que respecta a las rentas de trabajo. En segundo lugar, me pareció importante mencionarles cómo es la tributación de las rentas del capital, pensando en que los extranjeros que obtengan la residencia fiscal u otros extranjeros que puedan venir a trabajar en el país sin obtener la residencia fiscal puedan seguir percibiendo otros ingresos que pueden provenir de factor de capital, como pueden ser rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario o incrementos patrimoniales. En este caso, de igual manera, aquellos residentes fiscales van a tributar impuesto a la renta de las personas físicas por los rendimientos de capital y los no residentes el impuesto a la renta de los no residentes. En ambos casos, un impuesto que grava las rentas de fuente uruguaya a tasas generales del 12% y existen algunas rentas, digamos, que quedan a unas tasas menores, como es, por ejemplo, las rentas provenientes de arrendamientos de inmuebles situados en el país, que están grabados a la tasa del 10,5. También tenemos los dividendos de acciones de sociedades uruguayas o participaciones en otras sociedades uruguayas que están grabados al 7% en caso de que los accionistas sean personas físicas residentes fiscales en Uruguay, y están grabados a una tasa general del 7% cuando los accionistas también son residentes
países no residentes, salvo en algunos países con convenio, como es en el caso de España, donde se puede aplicar una tasa reducida, que en el caso de los accionistas personas físicas residentes fiscales en España, están gravados a un 5%. Luego también tenemos, tanto a nivel de IRPF como de IRNR, una tasa ficta en lo que respecta a la venta de acciones de sociedades uruguayas, la cual se calcula como un 2,4 del precio de venta de estas acciones. Y esto es lo que hace a rentas de fuente uruguaya. En lo que tiene que ver con las rentas del exterior, ustedes saben que Uruguay aplica un criterio de renta de fuente, es decir, que solamente se graban los rendimientos provenientes de activos o actividades desarrolladas en el país. Por lo tanto, las rentas del exterior no están gravadas, con la única excepción, en el caso de los residentes fiscales, en el país, que cuando obtienen rendimientos de capital mobiliario del exterior, básicamente son intereses de colocaciones, intereses de préstamos y dividendos de acciones, esos rendimientos mobiliarios están gravados al 12%. En el caso de los no residentes, ningún tipo de rendimiento de capital del exterior está gravado. Y es al respecto de este punto que la norma fiscal uruguaya establece un beneficio para aquellos extranjeros que obtengan la residencia fiscal, tratando de evitar que durante determinado plazo estos extranjeros que adquieran la residencia fiscal tengan que tributar IRPF, como les decía, por estos rendimientos mobiliarios del exterior. Este tax holiday lo que implica entonces es que durante 10 años los extranjeros que adquieran la residencia fiscal no van a pagar IRPF por este tipo de rendimiento, y una vez que transcurre este plazo lo empezarán a tributar al 12%. También a raíz del nuevo decreto existe la opción para estos nuevos residentes de optar por tributar en vez de un 12% a partir del año 11, empezar a tributar en forma indefinida a una tasa del 7%, pero desde el momento en que se obtiene la residencia fiscal. Comentarles, como les decía, que en ningún caso estarán alcanzados en Uruguay los rendimientos de capital inmobiliario y tampoco los incrementos patrimoniales que la persona física residente genere en el exterior. Pasando a comentar algún aspecto relevante que menciona el convenio de doble tributación vigente actualmente entre Uruguay y España en lo que hace a los servicios personales dependientes, es que este convenio, específicamente el artículo 14, establece cómo deberían regularse, es decir, cómo se otorgan las potestades tributarias para este tipo de rentas de servicios personales dependientes. El estado de residencia fiscal de la persona física va a tener derecho a gravar las rentas de trabajo en todos los casos, incluso aunque el trabajo se realice en el otro de los estados, y exclusivamente va a gravar el estado de residencia siempre que se verifiquen 3 condiciones. Una de ellas es que el trabajo que se está ejerciendo en el otro país no dure más de 183 días, es decir, que la persona no permanezca en el país donde se está realizando la actividad o prestando el trabajo más de 183 días. La otra de las condiciones que se debería verificar para que solo el estado de la residencia fiscal pudiera gravar la renta es que las remuneraciones que percibe el trabajador sean pagadas por o en nombre de un empleador que sea residente, que no sea residente en el estado donde se realiza el trabajo. Y la tercera de las condiciones es que las remuneraciones que percibe el trabajador no sean soportadas, no las asuma como costo un establecimiento permanente de una entidad del exterior. De lo contrario, es decir, de no verificarse alguna de estas 3 condiciones, también estará facultado a gravar la renta de trabajo el estado donde se ejerce la actividad. Y luego será el estado de residencia, en función de lo que establece el convenio, el encargado de eliminar esa doble tributación de la renta, permitiéndole realizar una deducción en el estado de la residencia del impuesto análogo a la renta pagado en el estado de la actividad. Es muy importante repasar caso a caso, ver cuál es la realidad, dado que el empleador, muchos casos, a los efectos de la aplicación del convenio, no puede no coincidir con quién es el empleador a los efectos formales. Por lo tanto, se deberá analizar para cada caso cuáles son las actividades que realiza este trabajador,
y cómo estas se insertan, digamos, en la actividad que está recibiendo esos servicios de personales dependientes, de manera de poder evaluar si estamos ante una renta que debería ser analizada en el marco del artículo 14 como renta de servicios personales dependientes, o como una renta por servicios que debería ser analizada en el marco del artículo 7 como beneficio empresarial en el marco del convenio. Eso en cuanto a las particularidades que establece el convenio de doble imposición entre Uruguay y España. Algunos comentarios finales para ir redondeando lo que es la presentación fiscal. Como adelantaba Verónica, el concepto de residencia fiscal es independiente del concepto de residencia legal, van por dos carriles diferentes y tienen efectos diferentes. La obtención de la residencia fiscal en Uruguay puede resultar como una herramienta útil desde el punto útil o eficiente, digamos, desde el punto de vista de la planificación fiscal, siempre y cuando estén dadas las condiciones para perder la residencia fiscal en el país de origen. De lo contrario, la persona podría estar configurando lo que se llama en materia fiscal una doble residencia fiscal y por lo tanto terminar pagando impuestos en los dos países, y en el mejor de los casos, cuando exista un convenio, recuperando en el país de residencia los impuestos pagados en el país de la actividad o país fuente, pero no generándose ningún tipo de ahorro en ese sentido. Es importante remarcar también que la obtención de la residencia fiscal en Uruguay no necesariamente implica dejar de ser residente fiscal en el país de origen, sino que hay que ver cuáles son las reglas para definir la residencia fiscal en el país de origen, para ver si realmente por el hecho de haber obtenido solamente una residencia fiscal en Uruguay, están dadas las condiciones o no para perder la residencia fiscal en el otro país. Importante también quedarnos con el concepto de tax holiday y vacación fiscal, que es ese periodo de gracia por el cual los extranjeros que obtengan la residencia fiscal en el país no van a tributar impuestos por los rendimientos mobiliarios del exterior. Y tener en cuenta que el convenio de doble imposición vigente entre Uruguay y España prevé tratamientos específicos en lo que hace a las rentas de trabajo y a las rentas de servicios. Bueno, hasta acá llegaría la presentación. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Jimena. Estuvimos mirando, hay varias preguntas en el chat, no que queremos ser breves, porque sé que digamos, estaba esto previsto para algo breve. Vamos a decir, capaz que algún concepto, muchas son muy específicas las preguntas. En particular nos preguntaban, por ejemplo, hay muchas que son migratorias sobre todo, nos preguntaban, por ejemplo, si las personas que pueden ingresar en forma extraordinaria, si después van a poder tramitar la residencia, y eso es así. Van a poder hacerlo en la medida que cumplan digamos, con todas las formalidades que se solicita para el trámite de la residencia, pero el haber ingresado en forma extraordinaria no los inhibe y les habilita poder hacerlo. Por otro lado, también el tema, que es algo que se pregunta mucho, la posibilidad de ingresar para cerrar la compra de un inmueble. La realidad es que hoy en día los ingresos son muy restrictivos y en general, salvo que sea una compra que sea más bien tipo una compra de una empresa, que tenga otro tipo de connotaciones de por qué la persona tiene que estar presente, más bien se trata de ser muy restrictivo y se pide que en todo caso se realice la compra a través de poderes que pueden ser emitidos en el extranjero. También hay varias preguntas que tienen que ver con la posibilidad de tramitar de lograr ingresar a Uruguay como reunificación familiar, situaciones de parejas, novios, hay más de una en el chat. La realidad, de nuevo, hasta ahora, ¿por qué digo hasta ahora? Porque esto es como que se está haciendo camino al andar, porque los organismos se han ido adecuando y a la medida que pasan los meses las cosas sutilmente van cambiando y bueno, y han habido adaptaciones. O sea que si me dijeran la foto hoy, es complejo si no tenemos un tema de parentesco que podamos demostrar en papeles, puede ser concubinato también, pero que esté reconocido, que esto habilite el ingreso. Sin embargo, hay que analizar el caso concreto y ver específicamente el contexto de ese caso. Y capaz que como última cosa, Jimena, no sé si viste que hay una pregunta
Sí, estoy viendo una, Vero, acá al final. Exacto, la del final, y capaz que ahí tú contestás eso y redondeamos por ahí para no alargar el evento, más de lo previsto. Buenísimo, buenísimo. Acá hay una pregunta que dicen, bueno, en el caso de argentinos que adquieran la residencia fiscal en Uruguay, si van a tributar ganancias por las ganancias obtenidas por venta de acciones en el exterior, por ejemplo. Es decir, estamos hablando del caso de un argentino que obtiene la residencia fiscal en Uruguay y que obtiene rentas provenientes de venta de acciones de una sociedad americana. Eso se considera un incremento patrimonial del exterior y por lo tanto eso no paga impuestos en Uruguay. A diferencia de lo que pasa en Argentina, que un residente fiscal argentino sí tributa por todas sus rentas independientemente de dónde estas rentas son generadas. Esto por cuanto Uruguay aplica un criterio de fuente, con la única excepción que es la que comentábamos, que es para rendimientos de capital mobiliario, y Argentina aplica un criterio de renta mundial, es decir, que Argentina grava a sus residentes fiscales por todas las rentas que obtienen, tanto las que se generan en Argentina como las que se generan en Uruguay. Por lo tanto, este es un punto muy fuerte y muy diferente en lo que hace a la diferencia entre los dos regímenes tributarios. Y la otra pregunta, que también está relacionada, dice, ¿tributarán esos argentinos que adquieran la residencia fiscal en Uruguay por ganancias provenientes de alquileres de inmuebles en el exterior? La respuesta es que tampoco, porque esto se considera un rendimiento de capital inmobiliario y estas rentas también se consideran de fuente extranjera a efectos del cálculo del IRPF. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un tema muy interesante y complejo que han sabido explicar muy bien. Muchas gracias, Verónica, Florencia, Jimena. Y bueno, un gusto compartir con todos ustedes este nuevo contacto y sin dejar de dar las gracias nuevamente. Bueno, nos vemos en la próxima todos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao.